Soc Salvador Torrent, encara que tots me coneixen per Salva Torrent, i soc el candidat per a l'alcaldia del Partit Socialista de l'Aliana, tot i que ho faré en la meva condició d'independent. Tinc una assessoria fiscal en el poble, jo soc advocat, assessor fiscal, i en l'assessoria treballen 7 persones, la tinc a la plaça del poble. Alguns clients són esportistes d'alt nivell, com jugadors del València Club de Futbol o del Llevant Unió Esportiva. Estic casat amb Amparo i tinc 2 filles, Anna i Marina. Anna, que és la major, està fent segon de dret en la Universitat Jaume I de Castelló, i Marina, que està fent primer de l'ESO a l'Institut de l'Eliana. He sigut fundador de la Falla Verge del Carme a l'any 76, una de les falles més importants del poble. He sigut també fundador de la Junta Local Fallera. He sigut durant 7 anys clavari de les festes del Carme i del Crist del Consol. I, com en esta vida no és tot anar de festa, també he treballat. I he treballat com a secretari de l'agrupació empresarial l'Aliana Camp de Túria. He estat 9 anys president del Centre d'Estudis Locals de l'Aliana, el CEL de l'Aliana. Una de les coses que més m'han omplit de satisfacció en esta vida, i també he sigut durant 15 anys el jutge del pau del nostre poble. A més, a mi sempre m'agrada identificar-me amb una cosa, amb una idea, i és el Bar Torrent. Els meus pares van ser fundadors del Bar Torrent i jo sempre ho dic amb orgull que sóc fill del Bar Torrent. Tinc que confessar-vos que presentar-me com a candidat a alcalde no ha sigut una decisió gens fàcil. Ha sigut molt meditada, fins i tot jo crec que massa meditada. Jo crec que tenia molta a perdre i poc a guanyar, però jo crec que el compromís que jo tinc amb el poble on vas néixer, on he crescut, i on m'agradaria acabar la meva vida, em varen impulsar a prendre aquesta decisió. Per a mi és un orgull que hagin pensat en Salva Torrent com a candidat del Partit Socialista a encapçalar la seva candidatura. És un motiu d'orgull, però també és un motiu de moltíssima responsabilitat. Una responsabilitat perquè vull que sabeu que l'Aliana ha tingut 2 alcaldes amb molta força, amb molta personalitat, com són el Vicent Arasona i el José María Ángel, i substituir a aquestes persones va ser un poquet complicat. Però jo tinc tota la força i tota la il·lusió del món per a poder mirar al futur, per a poder ajudar i per a poder fer una Aliana millor, que jo crec que la podem fer entre tots. Quan em vaig presentar al Bar Torrent, aquell 9 de febrer d'enguany, vàrem ficar vora 500 persones al bar. El carrer estava ple de gom a gom. He rebut l'estima i l'afecte de 80 amics que han volgut donar-me la seva imatge i el seu testimoni, i també hem fet un manifest, se va fer un manifest, les 10 raons per recolzar, per apoyar a Salva Torrent, que ha sigut firmat per més de 700 persones. Tot això em dona una força, em dona una empenta, i estic convençut que seré el pròxim alcalde de l'Eliana. Nuestro programa electoral consta de 90 propuestas que han sido trasladadas por las diferentes asociaciones y colectivos de la Aliana. Han sido más de 25 reuniones, más de 50 horas de reuniones, y con las propuestas hemos hecho un programa cuyos ejes de actuación son los siguientes. Hemos dividido el programa en 3 partes. Una ciudad para vivirla, donde contemplamos todas las propuestas en materia de espacios, seguridad ciudadana y movilidad. Una ciudad participativa, transparente y solidaria, una ciudad educadora, cultural, saludable, y una tercera parte que hemos llamado la Eliana del futuro, donde contemplamos propuestas en materia de innovación y de promoción económica. En materia de espacios, nosotros consideramos que la Eliana está bien dotada de espacios. Tenemos buenas instalaciones deportivas, tenemos buenos espacios públicos, buenos parques, y ahora es el momento no de invertir en nuevos espacios, sino de mantener los espacios que tenemos. Sí que ha habido una demanda que nos hizo llegar la gente del deporte, y la llevamos como una propuesta que vamos a realizar, y es ponerle césped al campo de fútbol del Estaules. En cuanto a seguridad ciudadana, nosotros vamos a impulsar la policía de barrio en las diferentes urbanizaciones de nuestro pueblo, y incrementaremos también las cámaras de seguridad.
Queremos que la Liana sea un pueblo donde la gente pueda pasearse y para eso hay que dotar de buenos aparcamientos. Acabaremos el aparcamiento que está enfrente del Consum y el del CELAE. Lo asfaltaremos y le pondremos luces. Y por otra parte creemos que es importante poner en funcionamiento un microbús que unirá las zonas residenciales con el casco urbano. Las zonas residenciales con el casco urbano y con el centro comercial de Losito. También deciros que nosotros vamos a fomentar el uso de las bicicletas. Creemos que la Liana es una zona plana y que se debería fomentar mucho más el uso de las bicicletas. Tendremos que hacer una adaptación de la carta de participación ciudadana que tenemos. Es una carta que ha quedado obsoleta y que habrá que revisarla. Desarrollaremos los consejos sectoriales en materia de educación, en materia de deporte, en materia de juventud, y estos serán los que le tienen que trasladar a los políticos sus ideas para mejorar la Liana que tenemos. Yo creo que los ciudadanos no solo deben de participar en la vida pública cada 4 años depositando sus votos. Por eso mi intención es hacer consultas sobre cosas cotidianas de nuestro pueblo. En materia de educación, nosotros apostamos, como no podía ser de otra forma, por una educación pública, gratuita y de calidad. No es una competencia del ayuntamiento, pero el ayuntamiento está invirtiendo más de 1 millón de euros y seguiremos apostando, seguiremos invirtiendo dinero en la educación de nuestro municipio. En materia cultural, nosotros creemos que la Liana tiene una buena oferta cultural, pero se tiene que mejorar la oferta que tenemos. Creemos que se puede hacer más y mejor oferta cultural. Fomentaremos los festivales de teatro, de música, de danza, de cortometrajes, y una propuesta importante que a mí me gusta es la cultura a la calle. Nosotros seguiremos apostando por el deporte en la Liana. Ningún niño se tiene que quedar sin deporte. Seguiremos invirtiendo el 1 millón de euros que cada año invierte en el ayuntamiento y mantendremos el polideportivo. Hay que hacer una serie de reformas y de mejoras en el polideportivo. En materia social, incrementaremos las ayudas sociales, introduciremos la teleasistencia y la asistencia domiciliaria y continuaremos incrementando la contratación social, una contratación social que en época de crisis creo que es necesaria. Uno de los puntos que también tratamos es la juventud. Yo creo que la juventud es de los grandes olvidados de la política municipal. Para la juventud nosotros proponemos más salas de estudios y mayor horario en las bibliotecas. Una programación cultural y de ocio destinada a los jóvenes y una cosa muy importante también, yo entiendo que es muy importante, la Liana es una ciudad cara. La Liana es una ciudad cara y lo que hace es que los jóvenes tengan que irse fuera de la Liana porque encuentran alquileres mucho más baratos en los municipios de al lado. Nosotros vamos a fomentar las ayudas por alquiler. La tercera parte de nuestro programa electoral la hemos llamado la Liana del futuro. Decía John Fitzgerald Kennedy que aquellos que solo miran el pasado o viven el presente se perderán el futuro, y eso nosotros no lo podemos consentir. La Liana tiene que mirar al futuro con esperanza y con ganas de hacer cosas mejor. La Liana para el futuro la dividimos en 2 partes, en lo que se llama innovación y la segunda, promoción económica. En materia de innovación, nosotros fomentamos, impulsaremos las nuevas tecnologías, que nos permitirá ser más eficientes y más competitivos. Nuevas tecnologías en la administración, donde tiene que desaparecer el papel, la presencia, y nuevas tecnologías en nuestros servicios. Instauraremos sensores en los contenedores y sensores lumínicos para ser mucho más eficientes. Instauraremos la fibra óptica en todo el municipio, que nos permitirá ser mucho más competitivos y atraer empresas de nuevas tecnologías. En materia de promoción económica, nosotros seguiremos apoyando al pequeño comercio y a la hostelería local, con campañas y ferias que incentiven el consumo local. Y intentaremos que nuestro parque empresarial, nuestro polígono industrial, tenga una parte destinado a las nuevas tecnologías. Ese es el futuro y en el futuro creemos. Per una persona honrada, treballadora, que ha donat el 100% per el seu poble i per la seva gent. M'agradaria millorar la qualitat de vida dels nostres conciutadans i deixar una Liana millor, per a que generacions futures continuen sentint-se orgulloses de la Liana que tenim. Que confia en mi. Jo crec que tinc una trajectòria vital
que m'avala, he fet un bon recorregut vital, la gent em coneix i el que coneix em valora. Crec que poden confiar en mi perquè sóc un bon gestor, estic convençut. Si la teua prioritat és l'Aliana, el pròxim 24 de maig compte amb tu. Vota Salva Torrent.